Ejercicios de física, examen de admisión, universidad, parte electrodinámica. Pregunta 1, dice, partícula subatómica que al ser transferida de un objeto a otro produce que los objetos se carguen eléctricamente. Inciso A, electrón, inciso B, protón, inciso C, neutrón, inciso D, positrón. La respuesta correcta es el inciso A, electrón, ya que todos los fenómenos eléctricos a este nivel se desarrollan debido a la transferencia o pérdida de electrones. El protón no lo puede ser porque está en el núcleo, igualmente el neutrón, y el positrón es una antipartícula que tampoco tiene que ver con esos efectos. Pregunta 2, un cuerpo se carga positivamente cuando. Inciso A, gana protones, inciso B, gana electrones, inciso C, pierde protones, inciso D, pierde electrones. Respuesta correcta, inciso D, pierde electrones, ya que al perder electrones pierde carga eléctrica negativa, lo que hace que gane carga eléctrica positiva. Pregunta 3, la carga eléctrica no se crea ni se destruye. ¿A qué pertenece? Inciso A, principio de conservación de la carga. Inciso B, ley de Faraday. Inciso C, ley de Coulomb. Inciso D, ley de Lenz. Corresponde al inciso A, principio de conservación de la carga, ya que este principio nos dice que no se crea ni se destruye carga, sino que permanece constante en el universo, es decir, se cuenta con la misma cantidad de carga. La ley de Faraday no tiene que ver, ya que esta tiene que ver con la inducción electromagnética, es decir, cómo podemos generar una FEN, una fuerza electromotriz, a partir de la rapidez del cambio del tiempo y el flujo magnético. La ley de Coulomb tampoco tiene que ver, ya que nos dice la fuerza de atracción o repulsión entre cargas eléctricas, y la ley de Lenz tampoco tiene que ver, ya que también corresponde a electromagnetismo. Pregunta 4 dice, la cantidad de carga eléctrica que pasa por una sección de un conductor en un segundo es, o sea, ¿cómo se define esto? Cantidad de carga eléctrica que pasa por una sección de un conductor en un segundo. Es decir, tenemos un conductor, puede ser un conductor cualquiera, un cable, y a través de él están pasando muchas partículas eléctricas, muchas cargas eléctricas en un segundo. Entonces, inciso A, voltaje, inciso B, intensidad de corriente, inciso C, resistencia, inciso D, capacitancia. Voltaje no lo es porque el voltaje tiene que ver con, es el potencial eléctrico, es decir, la energía necesaria para desplazar una carga de un punto a otro. Intensidad de corriente eléctrica sí es, ya que intensidad de corriente eléctrica se define como carga entre tiempo, es decir, la cantidad de carga que atraviesa un conductor en un segundo. Resistencia eléctrica no es, ya que es la oposición al flujo de corriente, y capacitancia tampoco es, ya que es una forma de almacenar carga. Entonces la respuesta correcta es el inciso B, intensidad de corriente eléctrica. Pregunta 5, propiedad de los conductores de almacenar carga eléctrica. Entonces, tiene como posibles respuestas voltaje, intensidad, resistencia, corriente eléctrica o capacitancia. Entonces recordemos que no es el voltaje, porque este tiene que ver con la energía necesaria para desplazar cargas. Tampoco es la intensidad de corriente, que es la cantidad de carga que atraviesa un conductor en un tiempo o en un segundo. Tampoco es la resistencia, que es, como su nombre lo dice, es la oposición al flujo de corriente. Corriente eléctrica no es, y capacitancia es la respuesta correcta, el inciso E, ya que la capacitancia es la capacidad para almacenar carga eléctrica. Y ahí que se diseña el dispositivo capacitor, que se mide en faradios. Pregunta 6. Si dos cuerpos se cargan al frotarse entre sí, entonces se cargan por, inciso A, contacto, fricción, inciso C, inducción. Entonces recordemos que los cuerpos se pueden cargar de diferentes formas, unas por contacto, otras pues por fricción y otras por inducción. Entonces, cuando se trata de frotarse entre sí, estamos hablando que se define como fricción.
Contacto, como su nombre lo dice, es simplemente al hacer contacto los cuerpos, y ignición es a distancia sin necesidad de que haga contacto o fricciones. Entonces, aquí es importante saber definir para el examen cómo se define o cómo se puede cargar un cuerpo por contacto, fricción o inducción. Pregunta 7 dice, son ejemplos de conductores de electricidad. Tenemos como posibles respuestas inciso A, plásticos, inciso B, cuerpo humano, inciso C, vidrio, inciso D, cobre, y luego un inciso E que dice B y D son correctas. Entonces, los conductores, sabemos que el plástico es mal conductor, por lo tanto no es el inciso A. Sabemos que el vidrio es mal conductor, por lo tanto no es el C. Sin embargo, sabemos que el cuerpo humano es buen conductor debido a las sales y diversos minerales que se encuentran en él, así como su porción de agua. Y el cobre, al ser un metal, sabemos que es un buen conductor. Por lo tanto, la respuesta correcta debe de ser el inciso E, que tiene al inciso B y D, ya que B y D son correctas. Pregunta 8, ¿es la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional? ¿Qué unidades se mide la carga? Tenemos como posibles respuestas el joule, el coulomb, el ampere y el faradio. El joule no puede ser porque el joule lo que mide es energía y sabemos que un joule es igual a un newton por metro. El coulomb sí es. El coulomb es la unidad para medir carga en el sistema internacional. El ampere, pues no es, ya que el ampere mide intensidad de corriente eléctrica. Y un ampere, recuerden que la intensidad de corriente es carga sobre tiempo. Por lo tanto, un ampere se define como un coulomb de carga sobre un segundo. Y faradio tampoco es. Recuerden que el faradio o farad es la unidad para medir capacitancia en el sistema internacional. Por lo tanto, como ya dijimos, la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional es el coulomb. Pregunta 9 dice, dispositivo que se utiliza para tener una resistencia específica con el fin de aumentar la resistencia de un circuito eléctrico. Tenemos inciso A, transistor, inciso B, capacitor, inciso C, resistor, inciso D, bobina. Entonces, el transistor no es, recordemos que el transistor pues es la unión de materiales tipo N o tipo P. Capacitor tampoco es, ya que es un elemento para almacenar carga. Y bobina tampoco es, ya que almacena energía como campo magnético por inducción. Así que la respuesta correcta es el inciso C, resistor. Que es recomendable tratar de definir cada uno de estos conceptos de estos elementos utilizados en electrónica. Pregunta 10 dice, dispositivo de seguridad que se funde cuando pasa por él una gran cantidad de corriente eléctrica, interrumpiéndose así el circuito. Entonces, este dispositivo es de uso muy común. No es transistor, no es bobina, que ya definimos como aquella que almacena energía como campo magnético por inducción. Tampoco es resistor, por lo tanto es el fusible. El fusible es este dispositivo que se funde, que si lo han visto pues es como un cilindro que tiene unas láminas delgadas, que cuando hay una fuerte corriente eléctrica se funde y evita que siga fluyendo, es decir, hace un corto para que no se dañen otros dispositivos. Pregunta 11 dice, cuando una corriente eléctrica pasa por una resistencia eléctrica, la energía eléctrica consumida se convierte en... Es decir, si nosotros tenemos una resistencia y atraviesa carga eléctrica, es decir, una corriente eléctrica la atraviesa, entonces la energía eléctrica consumida nos dice en qué se convierte. Entonces tenemos inciso A, energía térmica, B, energía potencial eléctrica, C, energía química, D, energía cinética. Energía química, pues no, esto no es un proceso
químico, sino que es un proceso físico. Energía potencia eléctrica, las cargas están en movimiento, así que no puede ser energía potencia eléctrica como tal. Energía cinética podría ser, pero no, para ser más específico es el inciso A, energía térmica, es decir, cuando la corriente circula por una resistencia eléctrica, la energía eléctrica consumida se va a convertir en energía térmica, por eso es que se empieza a calentar la resistencia. Así que la respuesta es el inciso A. Pregunta 12 dice la unidad de potencia eléctrica en el sistema internacional. Entonces la potencia, recordemos que la fórmula de potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Entonces esta potencia eléctrica tiene tres fórmulas que son voltaje por intensidad de corriente, la otra que sería intensidad de corriente al cuadrado por resistencia y la otra que sería potencia es potencial eléctrico al cuadrado sobre resistencia. Entonces la unidad para medir potencia tenemos como posible respuesta el joule, el watt, el volt y el volt por segundo. No puede ser el joule porque el joule es una unidad para medir energía, de hecho es la unidad del sistema internacional para medir energía. No puede ser el volt porque el volt nos mide la energía necesaria para desplazar una carga de un punto a otro. No puede ser el volt por segundo. El volt por segundo es el Weber o Weber, que es una unidad de flujo magnético. Por lo tanto, la respuesta correcta es el watt, es decir, toda la potencia se mide en watt, aunque también es muy utilizado un prefijo que sería ya el kilowatt para fines prácticos, pero es el watt. Pregunta 13, dice un motor con una resistencia, voy a escribir aquí, resistencia de 30 ohm, está conectado a una fuente, determina el voltaje, es decir, queremos encontrar el voltaje de la fuente si la corriente del circuito es de 4 amperios. Nos da varias respuestas, posibles respuestas. Entonces, como tenemos resistencia, voltaje y corriente, aquí vamos a utilizar la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre resistencia, pero si despejamos esto, voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Por lo tanto, vamos a multiplicar 4 amperes por la resistencia, que son 30 ohm, y 3 por 4, 12, pero son 4 por 30, es decir, esto me da 120. Y de las unidades amper y ohm me va a quedar 120 voltios. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Pregunta 14, dice un faro de un automóvil con una resistencia de 40 ohm. Entonces me están dando una resistencia de 40 ohm. Se alimenta con una batería de 12 voltios, es decir, voltaje es 12 voltios. Y luego me pide la intensidad de corriente del circuito. De nuevo aplicamos la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm me dice que la intensidad de corriente es proporcional al voltaje, inversamente a la resistencia. Por lo tanto, dividimos 40 sobre 12. Entonces, si nosotros dividimos 40 entre 12, no, estoy al revés, dividimos 12 voltios sobre 40 ohm. Entonces, si nosotros dividimos 12 entre 40, esto nos va a dar un resultado de 0.3 amperios o 0.3 amper. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso A. Tenemos la siguiente pregunta, la 15, dice, para un conductor dado, ¿cuál es el nombre que recibe la relación diferencia de potencial que se aplica entre corriente producida? Es decir, la relación de potencial V sobre corriente nos está preguntando qué nombre recibe esta relación. Entonces, si nos basamos en la ley de Ohm, recordemos que la ley de Ohm me dice que intensidad de corriente es voltaje sobre resistencia. Si nosotros despejamos esto, pues resistencia es voltaje sobre intensidad de corriente.
que es esta relación que nos dan. Por lo tanto, la respuesta correcta pues sería inciso B, resistencia. Pregunta 16, dice, la resistencia es una propiedad de los conductores que se caracteriza por, inciso A, oponerse a flujo de carga eléctrica, inciso B, favorecer el flujo de carga eléctrica, inciso C, ninguna de las anteriores. Entonces no es ni la B ni la C, es decir, la resistencia se define como la oposición al flujo de la corriente o más bien al flujo de corriente o el flujo de cargas eléctricas. Entonces hay que tener bien el concepto de resistencia. Pregunta 17 dice, por una lámpara circula una corriente eléctrica cuya intensidad, es decir, I va a ser 0.6 amperes. Cuando está conectada a una fuente de voltaje de 120 voltios y se determina la resistencia de la lámpara. De nuevo aplicamos la ley de Ohm, es decir, intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Despejamos para encontrar R, por lo tanto mando R multiplicando y luego I la mando dividiendo, es decir, me va a quedar R es igual a B sobre I y esto va a ser 120 entre 0.6, 120 entre 0.6 amperes. Si hacemos la división, la resistencia debe de quedar de 200 ohm. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A, que dice 200 ohm. Pregunta 18, una pregunta teórica, dice, cuando una corriente eléctrica pasa por una resistencia eléctrica, la energía eléctrica consumida se convierte en, parecida a una anterior. Entonces, cuando está circulando la corriente eléctrica, es decir, las cargas por una resistencia, la energía eléctrica consumida se convierte en, la respuesta correcta es energía térmica, es decir, se convierte en calor y esto tiene que ver con el efecto Joule. Pregunta 19, dice, ¿cuál es la fórmula para calcular la potencia cedida a una resistencia eléctrica y disipada por ella? Es decir, ¿cuál es la fórmula para potencia eléctrica? Hace rato lo mencioné. Entonces, para potencia eléctrica vamos a tener tres fórmulas. La primera, o bueno, una que es voltaje entre intensidad de corriente, otra que es voltaje por intensidad de corriente y aquí hay un error. La primera no es. El inciso B sí es, potencia es D por I, el inciso C también es I cuadrada R y el D también es decir, B cuadrada entre R. Es decir, tenemos tres fórmulas para calcular potencia y va a depender de las variables que nos dé la situación. Por lo tanto, la respuesta correcta es la que involucra B, C y D, es decir, B, C y D son correctas, que sería el inciso E, la respuesta correcta. Luego la pregunta 20 dice, nombre del fenómeno de liberación de calor al paso de una corriente eléctrica por una resistencia eléctrica. Como posible respuesta viene inciso A, efecto Hall, inciso B, efecto Watt, inciso C, efecto Joule, inciso D, efecto Volt. Entonces, recordemos que, bueno, efecto Volt realmente no está definido, no lo conozco como tal. Sin embargo, el efecto sí es muy conocido, es la aparición de un campo eléctrico por separación de cargas en el interior de un conductor por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético, es decir, nada tiene que ver esto con lo que describe aquí la pregunta. Efecto Watt realmente no se le dice de esa manera, así que la respuesta correcta es el efecto Joule. De hecho, hay una fórmula para el efecto Joule que me dice que el calor disipado va a ser I cuadrada, intensidad de corriente cuadrada por resistencia por. Entonces, este sería el inciso C, efecto Joule. Luego, 21, dice fórmula para calcular la energía térmica por una resistencia eléctrica cuando pasa por esta una corriente eléctrica luego de un tiempo T, es decir, energía eléctrica convertida en energía térmica. De hecho, es la
fórmula que acabo de escribir en la pregunta 20, es decir, energía es igual a I cuadrada R por T. Entonces, como es energía eléctrica convertida en energía térmica, lo pueden escribir también como E es igual a I cuadrada RT, aunque se le puede poner o se le suele poner mucho Q es igual a I cuadrada RT, lo mismo, se entiende que es energía desprendida en forma de calor. Luego tenemos la pregunta 22, dice, se tienen dos bombillas que funcionan a 100, una de 75 watts. Vamos a poner que esto es con la bombilla 1, por lo tanto es potencia 1, se mide en watts la potencia 1, 70 watts, y la potencia 2 de la otra bombilla va a ser 100 watts. Dice cuál de las bombillas tiene mayor resistencia. Entonces, aquí podemos pensar en la ley de Ohm, es decir, intensidad de corriente es voltaje entre resistencia. Entonces, la potencia y la resistencia, nosotros sabemos que a mayor potencia vamos a tener menor resistencia, y a potencia mayor, perdón, a potencia menor vamos a tener mayor resistencia. Por lo tanto, la que tenga una mayor potencia va a tener una menor resistencia, y la que tenga menor potencia va a tener una mayor. Como me están preguntando eso último, es decir, a menor potencia mayor resistencia, entonces la que tiene menor potencia tiene mayor resistencia, que sería la de 75 watts. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la de 75 watts tiene más resistencia. Pregunta 23 dice, la corriente de una tostadora que se conecta a 120 voltios, es decir, voltaje es 120 voltios y intensidad de corriente eléctrica es 6 amperes, y me están preguntando la potencia que se disipa. Entonces aquí vamos a utilizar una de las fórmulas de potencia eléctrica. Como me están dando voltaje y corriente, pues voy a utilizar la que dice potencia es V por I. Recuerden que son 3. Entonces potencia va a ser igual a multiplicar 120 voltios por una corriente de 6 amperes. Entonces si multiplicamos 120 por 6, esto me va a dar 720. Y de las unidades de voltaje por amper me va a quedar en watt. Es decir, la respuesta correcta es el inciso C, que dice 720 watts. Luego tenemos la pregunta 24, dice un asador de 900 watts, es decir, la potencia es 900 watts, consume una corriente de 10 amperes y se determina el valor de su resistencia. Entonces, como me dan potencia, intensidad de corriente y resistencia, necesito una fórmula que tenga las tres. Entonces, vamos a usar la que dice potencia es igual a I cuadrada, es decir, intensidad de corriente por resistencia. La vamos a despejar para encontrar resistencia. La corriente, como está multiplicando a la resistencia, la mandamos dividiendo del lado izquierdo, es decir, potencia sobre intensidad de corriente es igual a resistencia. Así que la resistencia pues es igual a dividir 900 watts sobre 10 amperes al cuadrado. Sacamos cuadrado de los 10 amperes, es decir, esto va a ser 900 watts dividido entre 10 por 10, 100 amperes al cuadrado. Podemos eliminar los ceros y simplemente 9 entre 1, es decir, el resultado es 9. Y las unidades que me quedan son de resistencia, es decir, 9 ohm. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso B de 9 ohm. Pregunta 25. Dice, una resistencia de 30 ohms se conecta
a una batería de 60 volts. Contesta las preguntas. Dice, determina la potencia disipada. Es decir, en esta pregunta me piden la potencia. Como me dan resistencia y voltaje, pues vamos a usar la fórmula de potencia que involucra resistencia y voltaje. Es decir, la fórmula que dice potencia es igual a voltaje cuadrado sobre R. Y esto va a ser igual, sustituimos, es decir, 60 voltios elevados al cuadrado, que se dividen entre 30 ohm. Si nosotros elevamos 60 al cuadrado, 6 por 6, 36, con dos ceros, es decir, 3600 voltios al cuadrado divididos entre 30 ohm. Dividimos 3600 entre 30 y esto me va a dar 120, y como es potencia las unidades me quedan en watt, así que la respuesta es de 120 watt, que sería el inciso B. Luego la siguiente pregunta dice calcular la cantidad de energía eléctrica que se convierte en energía térmica, es decir, en calor, en 10 minutos. Aquí usamos la fórmula del efecto Joule, es decir, Q o energía en forma de calor es igual a I cuadrada por R por T. Como me falta la intensidad de corriente, pues yo sé que de la ley de Ohm, intensidad de corriente es voltaje sobre resistencia, es decir, el voltaje que me daban de 60 voltios dividido entre una resistencia de 30 ohm, y esto me daría una intensidad de corriente de 2 amperes. Por lo tanto, ahora sí en mi fórmula del efecto Joule, yo sustituyo 2 amperes elevados al cuadrado por la resistencia que son 30 ohm por 10 minutos que deben de estar en segundos. Como en cada minuto hay 60 segundos y son 10, eso serían 600 segundos, es decir, multiplicamos 2 al cuadrado, es decir, 4 por 30 por 600, y el resultado es 72.000 joules, porque las unidades que me quedan son en joules, por lo tanto es el inciso A de las posibles respuestas.